Muy bien, buenas tardes a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Y como ya saben, es una pena, nos encontramos ya en la última actividad, por así decirlo, de participación de los ponentes en estas primeras jornadas. Y simplemente siguiendo con el programa y con la temática planteada en esta cuarta sesión, me acompañan en esta mesa redonda con la temática de la difusión del patrimonio documental, pues doña Paz Palomeque, que tengo aquí a mi derecha, Paz Fernández, perdón, Palomeque, Víctor Bello, que me acompaña allí, Julio Cerda Díaz, que ya se ha nombrado mucho en estas ocasiones, y Félix Delgado. Paz, voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos para que después pasen que es una pena que en una hora que tengamos esta mesa tan extensa de ponentes tengamos que concentrar posiblemente experiencias sobre la difusión del patrimonio muy interesantes, pero es verdad que para seguir, digamos, la programación que tenemos, le voy a pedir a cada uno de ellos que se ciñan, digamos, al tiempo establecido para ello. Paz Fernández Palomeque es licenciada en Geografía e Historia, en especialidad de Historia Antigua y Medieval, por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 1987 y 2023 trabajó en la biblioteca de la Universidad de La Laguna, donde ocupó el puesto de responsable del fondo antiguo de esa biblioteca. Pertenece al grupo de trabajo de patrimonio bibliográfico de Revium y ha sido miembro del comité científico en cuanto a las jornadas que organiza ese grupo de trabajo, ¿no?, de Revium. Es autora de diversas publicaciones y ha participado en congresos especializados en patrimonio bibliográfico, con ponencias centradas en el tratamiento técnico de libros antiguos, raros, conservación y digitalización, tasación, exposiciones, archivos personales, entre otras cosas. A mi izquierda, Julio Cerda Díaz, es doctor en Historia Moderna y Contemporánea y profesor asociado del área de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente fue profesor en la Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es jefe en Gestión de Información y Transformación Digital y director del Archivo de la Ciudad en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, donde coordina los sistemas de gestión documental y los procesos de modernización e implantación de la Administración electrónica. Además, es miembro de la Comisión Técnica de la Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es autor de numerosas publicaciones y colaboraciones en eventos profesionales relacionados con la función cultural de los archivos y los procesos de transformación digital en las organizaciones. Víctor Manuel Bello Jiménez, al extremo derecho de la mesa, es doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con una tesis centrada en políticas archivísticas en Canarias desde el siglo XV. Ha desarrollado su labor profesional en diversos archivos, tanto históricos como administrativos, entre los que destaco el Archivo Municipal de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Desde 2017 se dedica a la gestión de archivos y a la formación en esta materia de forma autónoma. Además de impartir cursos y de organizar diversas jornadas especializadas, es investigador principal del proyecto Colecciones Digitales, centrado en la recuperación de fuentes documentales sobre Teguise y Lanzarote en archivos nacionales e internacionales. Es autor, coautor o coordinador de varias publicaciones sobre gestión archivística y documentación histórica. Y para finalizar ya, en el extremo izquierdo de la mesa, nos encontramos con Félix Delgado López, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor por la Universidad de La Laguna. Completó su formación como investigador en el Centro Stirling Maxwell de la Universidad de Glasgow. Ha sido gestor documental y cultural en diferentes instituciones públicas y privadas de Lanzarote, especialmente como coordinador de Archivo y Patrimonio en el Ayuntamiento de San Bartolomé y en el Archivo Municipal de Teguise, donde ejerce actualmente. Además de su participación en congresos, cursos y exposiciones, formó parte del equipo del Censo del Patrimonio Documental de Canarias. Entre sus líneas de investigación se encuentra la historia de la fotografía, los archivos y el patrimonio documental de las islas. Como podrán comprobar, tenemos en esta mesa pues, una variedad que
que compartirán con nosotros experiencias muy variadas en cuanto a la procedencia de los profesionales que tenemos aquí, desde bibliotecas universitarias hasta distintos archivos de nuestras islas y de fuera de ellas, y que esperamos que con lo que nos van a mostrar sobre las estrategias, herramientas y todas las cuestiones que nos presenten, los resultados que pueden obtener sobre la difusión de los archivos, podamos establecer un debate y ir cerrando ya este campo que también ha regado nuestro compañero Fernando Betancor con su conferencia anteriormente. Sin más, le voy a dar la palabra ya a Paz para que nos haga su presentación. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Luis, a Tanausú, a Juani por vuestra amabilidad y por haberme invitado a este congreso, sobre todo ahora que me he pasado al lado oscuro de la jubilación. Esto ha sido un embolado de mis compañeras responsables ahora del Fondo Antiguo, Liti y Cande, que son las que se encargan ahora de este fondo. En este momento lo que quiero es morirme, porque no puedo decir nada nuevo de todo lo que se ha dicho aquí. Para quien no conozca nuestra biblioteca, tenemos un fondo antiguo aproximadamente con 800 volúmenes del siglo XVI, 23 incunables, cerca de 15.000 o 14.000 libros del siglo XVII al XVIII y aproximadamente 800 volúmenes del siglo XIX. Y además de eso contamos con una sala específica de Canarias, con una gran hemeroteca, una biblioteca que recibió durante mucho tiempo el depósito legal de Canarias, y además de eso contamos con colecciones especiales como por ejemplo 16.000 programas de mano de cine o 10.000 fotografías de arte canario de los años 1950 a 1970. Y una colección de archivos personales importante, aproximadamente 15 o unos pocos más, creo, en donde están los archivos personales de Ventura Doreste y Josefina Zamora, de la familia Dorta, especializados en guerra civil, Ana María Fagundo, una de las poetas importantes de Tenerife, Idea Sella, una de las primeras la primera impresa de publicidad de Tenerife, en donde hay 800 diapositivas que se proyectaban en los cines antes de las películas, el archivo personal de Javier Muguerza, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, el archivo personal de Felipe González Vicén, profesor de Filosofía del Derecho, además de el fondo de una parte del fondo Manuel de Burguñó, que era un músico, el de Enrique Rumeo Palazuelos, arquitecto, Darias Padrón, algún fondo de Tavares de Nava, que es de genealogía, en fin, ingente. Y otro archivo importante, que es el que hemos trabajado más, que es el archivo personal de Álvarez Rijo, un personaje del siglo XIX, del que es fundamental para el estudio de la historiografía del siglo XIX en Canarias. Ahora, en los últimos años, hemos recibido el archivo de la transición. El archivo de la transición es un archivo de archivos de todas las organizaciones políticas y sociales que se desarrollan en Canarias. Tenemos más fondo del de Tenerife, de la parte de Tenerife, en la época de la transición. Entonces están los archivos de organizaciones políticas, el archivo Arimaguada, el archivo de la Organización Feminista de Canarias, pero también hay algunos archivos personales de políticos o el archivo de Antonio Escotado. Ese forma un archivo de archivos, o sea, eso ya es inconmensurable la cantidad de documentación que tenemos. Este año la exposición del Día del Libro que solemos hacer es sobre el archivo de la transición. Bueno, dicho esto, tenemos nuestra página web. En nuestra página web está toda la información
Y más que hablar sobre qué es lo que tenemos y, en cierta manera, cómo difundimos, que hacemos lo que hace todo el mundo, exposiciones, visitas guiadas, Twitter, Instagram, Facebook. Quiero hacer una reflexión. Lo más importante que necesitamos para difundir el patrimonio es lo que no tenemos, que es el tiempo. Si no tenemos tiempo, todas las acciones que hagamos, y si no hay tras de ellas el conocimiento y, sobre todo, el tiempo de reflexión necesario, no podemos diseñar buenas estrategias. Necesitamos tiempo para varias cosas. Primero, planificar. No podemos hacer una difusión si previamente no hemos hecho lo más importante. Y lo más importante es lo primero, que es el catálogo, la descripción de nuestros fondos. Porque sin la descripción de nuestros fondos no sabemos lo que tenemos y, por lo tanto, no tenemos el conocimiento necesario para poder difundir. Los catálogos, además, deben ser lo más completos posibles, sobre todo en el fondo antiguo. En los catálogos de fondo antiguo tiene que haber descripción no solamente de las portadas, de las páginas, tiene que haber descripción de las encuadernaciones, de los ex libris, de las notas, etc. Y todo eso requiere mucho tiempo. Sin eso no podemos crear después las colecciones de repositorios digitales, colecciones de ex libris, de grabados, etcétera, de ediciones, de emisiones, en fin, de todo lo que se os pueda ocurrir. Pero si no tenemos todo eso antes, no podemos hacer nada, porque eso es el conocimiento, es de lo que estaba hablando el anterior ponente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener son catálogos bien realizados y bien hechos. Tampoco podemos trabajar aislados. Estamos todos haciendo nuestro pequeño reino de taifas, no quiero llamarlo reino de taifas, pero todos me entendéis, ¿verdad? Trabajamos cada uno en nuestra organización, repetimos muchos trabajos y necesitamos crear grupos intercomunicados entre todos nosotros. Muchas gracias por organizar este congreso de nuevo. ¿Por qué? Porque primero hemos roto una lanza y es que estamos bibliotecarios y archiveros juntos sin pelearnos. Cosa que es como un... Siempre es un mito esto, ¿no? Y segundo, porque nos podemos conocer y podemos ver que muchos estamos trabajando en lo mismo y podemos aunar esfuerzos y podemos aunar presupuestos, porque si nos organizamos bien y podemos planificar, estamos supliendo todo esto con esfuerzos individuales y con dedicación voluntaria de determinadas personas, y ese no es el camino. El camino es otro, es crear equipos interdisciplinares. Los bibliotecarios y los archiveros no podemos ser, además, expertos en digitalización, expertos en difusión, expertos en conservación. Es imposible, estamos todos desbordados. Y yo creo que eso es una cosa que se puede dar como conclusión de estas jornadas, ¿no? Tenemos que crear equipos multidisciplinares y colaborativos entre las islas. Hay que acabar con el pleito insular. Todos estamos en el mismo camino y yo creo que nos podemos ayudar mucho. Bueno, pues tenemos que sacar a la luz todas las colecciones escondidas, que son las que nos van a dar también muchas satisfacciones en todo esto de la difusión. Y además tenemos que estar al tanto cuando difundimos del conocimiento de nuestra historia, no solamente del conocimiento de nuestros fondos, sino también del conocimiento de las efemérides, de los personajes, de los procesos históricos, de datos socioeconómicos. Y en paralelo tenemos que seguir los asuntos de actualidad para unir nuestra difusión a esos asuntos de actualidad, para llegar a más público. En general, nosotros tenemos un público muy determinado, que es el público, los usuarios, digamos, los investigadores, los alumnos, pero también intentamos llegar a otro tipo de público. Entonces, unas veces tenemos que difundir con un discurso más formal, más académico, y otras veces tenemos que difundir con otro tipo de discurso más informal, más cercano a la comunidad.
tenemos que estudiar, y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho la persona que ha intervenido antes, tenemos que estudiar nuestra comunidad para saber a quién vamos a llegar. Y luego muchas veces suena la flauta y llegas a muchas personas, incluso sales al extranjero. Esto nos pasó a nosotros con el Fondo Álvarez Rijo, que vimos en Europeana que había como una especie de concurso. Álvarez Rijo, nosotros, bueno, me voy a despistar un poco de lo que venía hablando, pero quería hablar de esto. Álvarez Rijo ha estado trabajando aquí. Quiero que veáis que en el Twitter hemos dado anuncio, comienzan las jornadas de patrimonio documental, habla él. Hemos creado un personaje en Twitter, que es José Agustín Álvarez Rijo, con permiso de su familia, y hemos ido retuiteando todo lo que ha pasado en estas jornadas. Bueno, Jerónimo el Negro, que es un personaje de Gran Canaria, ha ido anunciando que se daban las jornadas. Hemos visto que hemos hablado que en el Museo Canario ha tenido la ocasión de notar la falta extraordinaria del recuerdo de mis paisanos en materias públicas y el escandaloso descuido en el que se mantenían los documentos. Ha resuelto organizar el archivo y ha prevalecido su autoridad para reponer los documentos que andaban diseminados por varias zonas. En fin, eso es una muestra de lo que podemos hacer, pero cuando en Europeana, porque nos recolecta Europeana, Hispana y Europeana, hubo una especie de concurso sobre que se dieran noticias sobre los archivos que teníamos, pues mandamos una información de Álvarez Rijo y conseguimos ser el top 10. Y nos quedamos todos muy sorprendidos y dijimos, caray, pues no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? O sea, que a veces, muchas veces es imaginación y muchas veces también es suerte, ¿no? Bien, bueno, no voy a hablar de la digitalización, pero lo que sí quiero decir es una cosa. Lo que sí quiero decir es una cosa. Es muy difícil justificar y duplicar inversión en digitalizar, cuando porque todos sabemos lo que es carísimo, entonces también hay que tener una planificación en esto. Yo creo que la palabra clave es la planificación en todo. Nosotros no digitalizamos nada que haya en otra biblioteca del mundo, nos da igual. Lo que hacemos es unir, y utilizamos mucho el catálogo de la Complutense, que tiene muchas cosas digitalizadas y en abierto. Muchas gracias por vuestra colaboración, pero unimos nuestros registros bibliográficos a esas catalogaciones. Y ahí se especifica siempre acceso a la obra en Biblioteca de la Complutense, en Biblioteca de Granada, para que se sepa dónde está el ejemplar, para que se sepa que no se está consultando el nuestro. Y solamente digitalizamos aquellas cosas que vemos que no están en otros sitios. Sobre todo, hemos planificado y hemos empezado por lo que es propiamente nuestro. Los manuscritos son únicos, por lo tanto, ha sido con lo que hemos empezado. Y después hemos hecho algunas obras del siglo XVI, pero claro, utilizamos mucha digitalización, sobre todo de los archivos personales, porque son únicos y porque son manuscritos. Bien, sobre eso como ya el problema de la digitalización es que los catálogos sean interoperables y que sean estables y que los enlaces sean estables, porque también nos da muchísimo trabajo que los enlaces se rompen y tenemos que volver a empezar y a enlazar, etcétera. Y esto tampoco somos informáticos los bibliotecarios. Llega un momento en que me niego a ser todo eso. Bien, en cuanto a las exposiciones, lo que nos hemos planteado... Ya voy muy mal de tiempo, ¿verdad? Bueno, sí. Vale, pues las exposiciones las tenéis todas en la página web. Nosotros organizamos una sola exposición y también os digo que nosotros trabajamos de manera multidisciplinar y en comisiones, porque tenemos una plantilla del siglo pasado y cada uno tiene su fondo y además trabajamos en comisiones de imagen, de página web, de archivos personales, de exposiciones, etcétera, y nos intercambiamos entre todos. Solamente para concluir, decir que necesitamos, lo que necesitamos. Ahora voy a llorar un poco porque
creo que podemos llorar. Necesitamos personal formado en el tratamiento técnico y personal especializado en comunicación y manejo de redes específico, presupuesto adecuado para la conservación de originales y los procesos de inversión de todos los fondos digitales, y necesitamos también creación de comunidades. Y lo más importante, lo que necesitamos es contar, que muchas veces no lo tenemos, con el apoyo y el compromiso de la institución de la que dependemos, que por supuesto debe conocer y valorar su patrimonio. Y ánimo, porque cuando se está en el fondo del pozo solo cabe ir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, Paz. Le doy la palabra a Julio Cerdá, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y especialmente al Museo Canario, a Luis, Tanausú, por supuesto también Fernando, que me ha citado de modo totalmente inmerecido, y por supuesto que de verdad que más que agradecido de volver por esta mi segunda tierra, que es Canarias. Es decir, me encantó esa definición genial que el primer canario era un peninsular que llegó antes. Pues yo pienso que fue mi tatarabuelo, porque soy un frecuente visitante de este territorio. Bien, vamos a hacer una reflexión rápida en estos 10 minutos de lo que yo creo que pueden ser los puntos clave para luego fomentar, porque lo interesante no es lo que digamos nosotros, es lo que digáis vosotros, y me gustaría que fuera lo más interactiva posible esta mesa. Somos conscientes de lo que somos conscientes del momento que estamos viviendo, somos conscientes que los archivos no tienen que ser abiertos. No, abiertos, archivos muy abiertos, hay que poner por delante el muy abierto. Y no se trata de darle acceso, no se trata de digitalizar, ojalá fuera ese el problema. El objetivo realmente tiene que ser otro. El objetivo es que cuando un servicio, cuando una consecuencia de un servicio se empapa en la sociedad, ese servicio, ese trabajo forma parte de ella. Pongo un ejemplo muy práctico que sorprende, me voy a ir al otro extremo, pero a veces nos hace comprender qué está ocurriendo y qué están pensando ahí fuera. ¿Y qué hacen los de ahí fuera, que somos los mismos de aquí, pero multiplicados por muchos y con otros intereses, ¿no? ¿Sabéis el museo más visitado de Madrid cuál es, no? Indudablemente. Está en Recoletos, el Thyssen, Reina Sofía, el Prado. No. 15 Copas de Europa están detrás. Son 15, ¿no? ¿Lo he dicho bien? El del Real Madrid. Es el Museo del Real Madrid, ¿sí? Sí, bueno, sí, vamos a ver, son números. No, bueno, sí, lo llaman museo, no pasa nada. Lo llaman archivo, no pasa nada. Esto quiere decir, es una estructura un poquito así, pero quiere decir que cuando conseguimos que un servicio, que una exposición, una actividad, una referencia se convierta en algo propio, es indiscutible y es la imagen de esa ciudad. Y somos conscientes de lo que albergamos en los archivos. Es algo sencillamente espectacular. Todos lo sabemos. Esta exposición, esta colección, sea del museo, sea del Cabildo, da igual. Toda la memoria de una sociedad, antes lo decía también muy bien el compañero. Pero claro, los archivos tenemos ahora el concepto, indudablemente, que es un edificio, gran error, es un contenedor, gran error, son los documentos, es algo accesible para muy pocos, que unos pocos tienen la capacidad de llegar con su luz, con su capacidad para interpretar, extraer y luego contar esa memoria, esa historia. Y eso, sin darnos cuenta, esos mensajeros que sois los historiadores, que es la historiografía, ha cumplido y sigue cumpliendo una función imprescindible, indiscutible, pero muy insuficiente, porque los objetivos de esos servicios hace, no 8 ni 10, hace 15 o 20 años, hace nada de tiempo, eran muy otros a las necesidades que tiene ahora la sociedad. Y entonces, para hacer comprender y hacer embeber esa memoria, esa historia y conseguir esos vínculos afectivos con la sociedad y que te quiera, que te acepte,
no vale con lo que estamos haciendo, es muy insuficiente. Entonces hay que romper mucho las reglas y repensar el servicio de archivo. Absolutamente. Y en el ámbito de la gestión de la información son elementos para fortalecer la democracia, indiscutiblemente voy por las vías de la transparencia, la gestión de información, el acceso inmediato y demás, que todos conocemos, no es el tema de las jornadas, vamos por el sentido de memoria, ese sería un pilar, y el otro pilar, el que estamos aquí, nada menos que el vínculo afectivo con tu identidad, con tus referencias, con lo que eres. Es decir, todo Canarias cabe en sus archivos, claro que sí, está en sus archivos. Pero lo importante es que esa memoria llegue. Y el archivo tiene un vehículo, tiene un coche que se monta todos los días y ese coche para poco en el 2024, se monta en ese vehículo y es capaz de viajar a 1.500, a 1.400 y demás. Un coche en el que caben muy pocas personas. También tiene la capacidad de viajar al futuro porque su obligación es anticiparse a las necesidades, a las demandas, a lo que quiere que sea Canarias. Digo, Canarias es un ejemplo de Canarias porque es el territorio. Entonces, fundamental, primer objetivo, leer el momento. Segundo, siempre objetivo, integrarse con el territorio. Es decir, tiene que estar vinculado con su espacio. El espacio, tiempo y espacio son las dos coordenadas de la gestión de la historia. Y luego, reinterpretando el lugar que ocupa. Hay otros artefactos culturales, palabra que a mí me encanta, son objetos, son documentos, son monumentos, pero el artefacto vale para todo, encima es muy sonoro y está muy bien. Y esa construcción de la memoria no se hace solo con los documentos, se hace con todo, se hace con el arte, con la pintura, con la música, con el relato, y es parte importante porque lo que importa es esa construcción colectiva de la memoria, los diferentes artefactos, objetos, llamarlo como queráis, me da igual, que se conjuguen y lleguen a quien le interesa, a la sociedad, y creen esa memoria, ese sentimiento de pertenencia, de identidad, que antes decía muy bien Fernando, con su territorio. Ahí, importantísimo, y estoy con la compañera, ya vale de jugar en el centro del campo. Las disciplinas jugando en la línea, en el límite. El buen archivero trabaja muy mezclado con el bibliotecario, con el jurídico, con el informático. Y el buen informático trabaja en la línea, tocando la cal siempre. ¿Por qué? Porque no hacemos nada en el centro, porque no va de contar lo diferente que soy, sino va de ser capaz va de ser capaz de compartir. El mejor archivo no es el que más conserva, es el que más comparte. Punto y final. Lo demás es un juego que le llamaban archivo, pero que hace ya tiempo que dejó de ser válido si queremos realmente adaptarnos a los nuevos tiempos que corren. Esto de no convertirnos en un cementerio de secretos tiene que ir con unos nuevos lenguajes. Y los lenguajes no es lo que yo hablo ni lo que hablamos, es lo que habla la sociedad. Digo sociedad especialmente. Esta mañana, cuando venía a primera hora, me ha encantado una imagen preciosa a nivel gráfico, era casi muy de Loti, diría yo, de un fotógrafo, no paraban de salir niños y niños y niños de aquí de la catedral, pero es que no paraban, se ve que estaban haciendo esto de las notas o de las fiestas, no sé, algo de esto, iban todos uniformados y demás. Y digo, míralos todos igualitos, dando la mano y demás, digo, estos son el futuro. Es decir, yo pensaba, ¿y qué pensarán de Canarias? Y luego estos serán los futuros políticos, maestros, ingenieros, archiveros y demás. Ellos tienen que ser nuestro público. Bueno, aparte de los mayores, también tienen derecho a saber. Pero mejor ir al semillero, porque los jardines se hacen con la simiente, ¿más entendido? Todos. Entonces, a partir de 8, 10, 15 y tal, entonces hay que trabajar con aparte, fantástico lo que ha contado muy bien Fernando, porque todo lo hacemos, hay que seguir haciendo exposiciones, publicaciones, catálogos, pero sin descuidar lenguajes que son, porque ya tenemos que hacer reel, son recursos de vídeo en Insta, o bien Insta fundamentalmente, con un avatar, que estamos ahora con un proyecto parecido, que contemos, y ya realmente eso, aparte de los likes, es que le va a llegar y le va a molar. Es algo complementario.
repito, no es excluyente, complementario a otras formas de lenguaje, y muchísimo, siempre con calidad, con singularidad, con emoción, y que ese viaje, ese vehículo, tiene que hacer un viaje emocional para todos los públicos. Igual que no hay, cuando vais a una editorial o a una casa del libro, lo que fuera, hay actividades para todos los públicos. Vas a un parque infantil y hay desde los bebés hasta los de... Hay que adaptar el discurso. Esta exposición, que es magnífica, tiene un tipo de público muy perfecto. Pues habría que haber otra cosa o otra actividad paralela, distinta, con un lenguaje y siempre buscando conectar con sus intereses. Porque el pasado nunca pasa. Y lo más importante, que tenemos que tener la capacidad de crear. Y esto, lo que voy a decir ahora es no interpretarlo mal, pero aquí hay un problema de fondo que a veces no se dice. ¿Pensáis que porque yo tenga un bolígrafo soy escritor? ¿O que yo mañana me compro un violín y soy músico? No. El instrumento no hace el conocimiento. Entonces, tenemos que tener servicios y profesionales capacitados que sepan escribir con el bolígrafo, que sepan tocar con el violín, y eso se llama formación, preparación, capacidad, actitud. No podemos pretender tener una banda sinfónica de la memoria colectiva de Canarias si no tenemos músicos que los toquen. Y por mucho que digamos que esa actitud, y además no hay nada peor en el mundo que un tonto motivado. No quiero escuchar, te digo que sí, que tienes muy buena actitud, pero un poquito por el conservatorio y luego hablamos porque quiero que no se me vacíe la sala. Antes no sé quién lo comentaba, o ha sido Fernando, yo siempre te digo, a veces en los cursos, y estoy muy orgulloso, que la gente sorprende, tengo el honor de decir, si me pongo un ejemplo, porque es muy bueno y es real, mira, aquí os enseño el peor catálogo de una exposición documental que se ha hecho. Digo, ¿has visto? Y tal. Y luego acabo, y la hice yo. Y es verdad que la hice yo. En el año 91. Digo, no se puede hacer peor. Entonces, voy poniendo un ejemplo, uno por uno, de no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo otro. Es que no hay nada bueno. Nada. Hombre, es del 91. Si fuera 2024 ya sería preocupante. ¿Entiendes? Pero es un buen ejemplo porque, claro, ha habido un interés por aprender y demás, y luego llegas hasta donde puede llegar, pero con esa... Porque no por tener 35 años de experiencia quiere decir que seas más brillante que uno que lleva un año, ¿no? Puedes hacer 35 años lo mismo y eres igual de torpe que el día uno, o sea, que tienes un año de experiencia, no 35, ¿eh? Sería un poco la reflexión. Y ya por ir concluyendo, porque seguro que ya me he comido el tiempo, tenía muchas cosas que comentar, pero como estrategias, quedémonos con que siempre hay una base cuando uno intenta hacer narrativas, y la narrativa, cuidado, que antes lo comentábamos con Verónica y con Víctor y los compañeros, no despreciemos la palabra narrativa. La historia es narrativa. Narrativa, es que lo estáis yendo al ámbito de la novela policíaca y demás, es decir, todos tenemos la necesidad de contar una historia, el modo en que se cuenta, con datos, con documentos, siempre hay una parte de interpretación, de narración, de construcción. Es decir, hasta en los datos también puede haber detrás otra narrativa. Es decir, que la parte de relato que siempre tiene que haber es inevitable. Lo bueno que si eres capaz de construir esa narrativa adaptada a lo que quieres construir, a lo que quieres contar, porque más importante que lo que se cuenta es cómo se cuenta, puedes provocar que la gente lo comprenda, que ese significado llegue a quien tiene que llegar y a partir de ahí ya construyas esa memoria. No hay otro modo de hacerlo. Cuando no se hace puede haber un interés en un interesado, esa relación memoria-olvido, que es una continua tira y afloja, y también que incluso la memoria puede ser destruida, puede ser alterada, puede ser veraz, verosímil, siempre también es cierto, y eso lo hacemos todos. Cuando quieres equilibrar la balanza, no pasa nada si reajustas un poquito la balanza, pues para que esté equilibrada. Todo el mundo equilibramos la balanza para que dé el peso justo. Pues igual se hace en narrativas para que el discurso sea de la Inquisición, de las brujas, de lo que fuera, pues para que tenga coherencia. Y ya para concluir, ahora se habla de archivos educativos, creativos, narrativos, emotivos y también digo como una cosa que está pegando fuerte, que son los archivos canallas. ¿Qué es un archivo canalla?
canalla en el sentido, queda bien, puede ser también, puede ser gamberro, pero queda mejor canalla, que lo estáis escuchando en los medios de comunicación. Es decir, es cuando se busca los episodios históricos con una nota de humor, que sea muy fácil de entender, donde se pone el foco en lo más directo, que no me parece mal siempre que se equilibre ese discurso, ¿entendéis? Porque no todo es de chiste, pero sin embargo, cuando ves detrás un documento, cuando ves detrás una imagen gráfica, lo incorporas a ese lenguaje tan directo y demás, rápidamente ese discurso lo compra todo el mundo. No quiere decir que con eso se deje de hacer historia del otro tipo, del catálogo o de lo que siempre se entiende por hacer historia o la historiografía convencional. Y ya para concluir, ¿verdad? Me parece que ya me ha comido el tiempo, si no me equivoco. También no olvidemos que en el fondo de los fondos el archivo es una idea, es un constructo, es una construcción. Y a mí me gusta mucho pensar que es una idea, claro que es una idea en el sentido que tú, a partir de esos documentos, de esos objetos, de ese cuadro de clasificación y demás, hay una idea preconcebida, una idea que se va construyendo, se va moldeando y se va adaptando. Es decir, nunca hagamos o pensemos en un relato fijo. Ese es el gran error de la archivística de los archivos. Es el contenedor, un relato fijo. ¿Y qué ocurre cuando en un conflicto alguien se queda quieto, que es un blanco fácil? Y hay que aprovechar también a veces no las debilidades, nuestra fortaleza, que es la singularidad, el valor, que todo antes ha dicho muy bien Fernando, y especialmente el cubrir nichos, espacios que otros servicios de información, otros recursos no pueden cubrir. Y nuestra fortaleza indudablemente es en ese carácter único, indiscutible y valiosísimo que es el documento, la referencia y también hasta a veces lo sagrado, es decir, porque nadie puede cuestionar un documento, una persona, una historia y lo más importante, de modo indiscutible, que eso se pone en valor cuando se abre. Es como un paracaídas. Un paracaídas sirve cuando se abre. Cuando no se abre, ¿sabéis lo que ocurre? Pues ya sabéis lo que ocurre. Si somos, claro, ¿quién tiene la llave del paracaídas? Pues el archivero. ¿Cuándo tienes que abrirla? Pues calcula, me quedan 100 metros, planea además y al final, oh, qué bonito y tal. Bueno, pero no nos quedemos sin abrir la llave porque ya sabéis lo que puede ocurrir. Y nada más. Muchas gracias, Julio. Ya continuamos, le pasamos la palabra a Víctor Bello, por favor, cuando pueda. Buenas tardes, gracias, Tanausu. Bueno, en primer lugar, felicitar a la organización de las jornadas y agradecer, por supuesto, que me hayan invitado a un lugar al que llegué hace 20 y pico años como un novato para hacer trabajo de archivo, con el Fondo de la Inquisición dirigido por Fernando, y hoy vuelvo como novato porque me piden que hable de divulgación, un tema del que no he hablado en mi vida. Así que vamos a afrontarlo desde el punto de vista más de las experiencias, porque la verdad que nunca me he parado a reflexionar, ni he recibido formación, como decía Fernando, sobre cómo debemos hacer la divulgación de los archivos. Sí que he leído temas, pero ¿hasta qué punto somos nosotros, como decía Paz antes, los responsables de realizar la comunicación si no hemos recibido nunca esa formación? Entonces, yo lo que les voy a transmitir es una serie de experiencias. Yo no trabajo en ningún archivo concreto, voy haciendo proyectos de gestión de archivos, de organización de eventos archivísticos y de investigación por varias instituciones y varias islas, pero sí que en lo que atañe a lo que nos trae aquí hoy me voy a referir fundamentalmente al Archivo Histórico Municipal de Teguise, porque es para quien realizo un par de actividades encaminadas a la divulgación tanto de documentos como de los propios archivos. Después de todo lo escuchado estos días y de compartir mesa y mantel con Julio, con Verónica, con Marilu, que me han dado tanta caña con la tecnología, con Desiré en la hora del café, hoy van a ver que no soy contrario a la digitalización. Pero sí que es verdad que si tuviera que titular mi intervención, así como las jornadas son viejas colecciones y nuevas tendencias, lo mío sería así como nuevas maneras para antiguos métodos. Porque yo, sobre todo, abogo, y Fernando lo decía, estoy plenamente de acuerdo con él, por la presencialidad. Estoy de acuerdo en el uso de redes sociales, estoy de acuerdo en el uso de tecnología, pero creo que sin la presencialidad nos vamos a quedar sin transmitir esas experiencias sensoriales de las que él hablaba. Porque, al igual que se dice que los documentos no son autocontenidos, que necesitan el contexto en el que surgen, necesitamos saber qué entidad lo produce, necesitamos saber a qué fondo documental pertenece para que tenga pleno significado,
yo creo que para divulgar el archivo es tan importante el contenido como el continente. Y a veces mi miedo con la divulgación en redes sociales de un documento X, porque habla de no sé qué, o la efemérides, tengo la sensación de que estamos volviendo para atrás. A mí eso no me importa, porque yo avanzo yendo hacia atrás. Pero parece que nos estamos convirtiendo también en gabinetes de curiosidades a veces. Saco este documento porque es una curiosidad. Pero la gente que lo ve a través de las redes sociales sabe realmente lo que es un archivo. Ahí es donde está mi duda. Bueno, lo que me van a permitir que hable en primera persona, porque como soy autónomo, pues hablo de mí mismo. Aunque a veces colabora mucha más gente, por supuesto, solo uno no puede llegar a ningún sitio. Yo he estructurado lo que hacemos junto con otras personas, y a veces de forma individual, lo que hago yo solo, sobre la divulgación de los archivos y los documentos en 3 bloques. El primero es la creación de colecciones digitales. El segundo, la divulgación de la potencialidad de los archivos. Y finalmente, que también se ha hablado mucho en las jornadas, unos sistemas de cooperación con perfiles que quizás sean más atractivos para la sociedad que nosotros. Y creo que ahí también podemos poner el foco en ese sentido. Colecciones digitales, todos saben lo que es. Sí que quería empezar, Mariano, permítemelo, aportando una información, como empezabas tu conferencia esta mañana, porque cuando el Gobierno de Canarias quiso impulsar el proyecto de localizar documentos en archivos peninsulares, en 2017 ya existía un proyecto de 2016, que es el del Archivo Histórico Municipal de Teguise. El problema es que se le pidió financiación al Gobierno de Canarias y decidió hacerlo por su cuenta, dejándonos al margen. Pero aún así seguimos. Seguimos con este proyecto, tenía que decirlo, las cosas como son, porque el público lo oye y hay que aclarar las cosas. Este proyecto surge de la idea de toda la documentación perdida en Lanzarote, pues, causados por los ataques piráticos. El primer archivo de Canarias estaba en Lanzarote, porque es la primera isla en ser conquistada y es donde llegan los primeros documentos. Y hay referencias en un proyecto que todavía no hemos conseguido publicar, fue financiado este sí por el Gobierno de Canarias, a ver si lo publicamos en algún momento. Hay referencias de qué había en ese archivo. El inventario más próximo a nosotros que hemos podido localizar es de 1640. Entonces, con la idea de potenciar la recuperación de toda esa información, en el año 2016, en el mes de marzo, se firmó un convenio con el Archivo General de Indias y sucesivamente se fueron firmando con el Archivo General de Simancas, con el Archivo Histórico de la Nobleza, y vamos poco a poco porque esto requiere una financiación fuerte y una institución, un ayuntamiento mediano o pequeño como Teguise no tiene capacidad económica siempre para impulsarlo. Aún así, desde el año 2016 hemos conseguido realizar proyectos de localización de fuentes documentales y relacionarlas a veces a partir de catálogos ya existentes de los archivos, por supuesto, que es la primera fuente que debemos consultar, entre ellos los del Museo Canario. Y también abriendo legajos, porque por ejemplo en Simancas, a partir de Felipe II no hay nada catalogado, prácticamente nada. Lo que más puede hilar con lo que interesa a Lanzarote es guerra y marina, todo el tema militar y de defensa, y ahí pues en Felipe III hay que coger legajos así y buscar uno a uno, Fernando Bruqueta, que está allí, lo sabe bien, uno a uno ir buscando si hay alguna información que nos interese. Después el proceso es digitalizar esa documentación y a través de estos convenios subirlos a la página web de Teguise. Ahora mismo tenemos 279 unidades documentales y, como decía ayer Juan Manuel, habría que crear una narrativa nueva porque no queríamos hacer un sistema de clasificación, porque además son documentos que no pertenecen a Teguise, sino que están en otros archivos y bibliotecas, y lo que hemos hecho es una colección digital a la que se puede acceder tanto por el archivo de origen, por cronología o también por taxonomías fijas. Es decir, no es como en pares, que a veces tienes que pensar de qué manera busco esto, y a veces aunque sepas el término, no sabes cómo tienes que poner la coma, cómo tienes que poner la asignatura, sino que en búsqueda avanzada podrán ver onomástico, topónimos, materias, y el término que aparezca ahí, al menos un documento existe en esa colección. De esa manera creemos que el investigador o el usuario, el interesado en los archivos y en la historia, pues puede acceder de manera mucho más directa sin tener que elucubrar a ver de qué manera el archivero ha introducido la información en su base de datos. Y en paralelo, pues también como estamos con métodos antiguos, lo que estamos haciendo es publicar libros de historia de Lanzarote insertando muchas transcripciones paleográficas, porque nos hemos dado cuenta que el público que lee esos libros agradece tener la transcripción paleográfica, que es una cosa que se había olvidado. Antes todas las tesinas eran transcripciones, estudio de protocolos notariales y demás,
se había olvidado, y es una forma de ofrecerle nuestra interpretación de la historia, pero también la fuente primaria para que sepa de dónde sacamos la investigación. Bueno, también conferencia en la que se explica el método de investigación, los archivos de los que procede la información, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la difusión de los archivos y la importancia y la necesidad de los archivos, la vertiente que hemos realizado aquí ha sido unas jornadas que ya van por su 6ª edición. Son unas jornadas en algún punto similares a esta, pero también muy diferentes, porque no queremos que nos hablen los profesionales que vienen a las jornadas de cómo trabajan en sus archivos, de qué manera lo están enfocando pues, la digitalización, la clasificación, sino que se traslade a la ciudadanía toda la potencialidad que ofrece un archivo. Todos los puntos de vista que hay, todo lo que se puede investigar y todo lo que se puede descubrir, mucho más allá de la vertiente administrativista o historicista. Entonces hemos hecho jornadas como el archivo y los vínculos con la política y el poder, con los derechos humanos, archivos para salvar el mundo, dedicado a las ONGs, archivos y secretos oficiales, cuando se dijo que iba a reformarse la Ley de Secretos Oficiales de España, que al final no se hizo. Archivos y familia, la importancia del linaje y la familia. Habló esta mañana Pedro del archivo hacia Alcázar. Archivo y detección de enfermedades. Gracias a la investigación en archivos se ha podido genotipar a personas de Gran Canaria que pertenecen a una misma línea familiar y en la cual estaba muriendo mucha gente de muerte súbita. Y a través de la investigación en archivos parroquiales, fundamentalmente, se pudo detectar el vínculo entre todos ellos y de esa manera poderlos hacerle estudios médicos y genotiparlos y salvar vidas de esta manera. Pues también la implicación de los archivos en la Revolución 4.0 y viceversa, el hackeo de los archivos y cómo evitarlo. En definitiva, unas jornadas para divulgar los archivos y también durante 2 o 3 semanas, como explicaba antes Fernando en el caso del Museo Canario, con 2 o 3 semanas antes de la celebración de las jornadas, lo que hacemos es ir a televisión local, escribir artículos en prensa, por supuesto difundirlo por redes sociales, y eso es lo que ha hecho que cada vez más gente asista a las jornadas, gente que no es profesional. De hecho, la presencialidad de profesionales es lo menor, pero es precisamente lo que queríamos. Por supuesto, queremos que vengan los profesionales, pero fundamentalmente queremos que venga la ciudadanía, la sociedad que no sabe para qué sirve un archivo. Y bueno, tanto es así que en las últimas jornadas tuvieron 125 inscritos. O sea que creemos que estamos consiguiendo el objetivo porque va a más. Luego, por supuesto, las conferencias se quedan colgadas y tienen algunas hasta 1000 visualizaciones, con lo cual consideramos que es un camino a seguir para difundir los archivos y que la sociedad entienda el archivo como algo más que el lugar donde voy a reclamar mi licencia de obra mayor cuando voy a hacer una reforma o donde los investigadores consultan documentos para hacer los libros de historia que luego leen. Y en cuanto, muy bien, ¿no? Ya me queda muy poquito. En cuanto a proyectos colaborativos, pues eso es lo que decía, perfiles diferentes. El año pasado colaboré con las asociaciones que organizan la muestra de cine de Lanzarote. Estaba dedicada a la migración, la muestra de cine, y ellos hacen una cosa que llaman pateadas, o sea, como excursiones, visitas, y unas visitas fueron a los archivos de Lanzarote para mostrar documentos en los que se reflejara ese tema, la migración. El primer sorprendido fui yo por la cantidad de gente que asistió y lo que les gustó el archivo y todo lo que las sensaciones que tuvo en ese sentido. Otro proyecto incipiente es mezclar club de lectura con un taller de documentos y paleografía, por ejemplo. Pues hay una experiencia que estamos empezando, una novela histórica que tiene una fuerte carga de información documental, más que una novela histórica, es historia novelada, pues mostrarle a los lectores qué es lo que dice el documento y cómo se traslada a la novela. Es la intrahistoria de la novela, pero a través de los documentos para que de esa manera también conozcan los archivos en los que se custodia, lo que luego pues son experiencias también. Y ahora lo que estamos tratando de hacer, copiando a Cataluña, son podcasts temáticos para también enlazarlos con archivos en los que se pueda consultar los documentos de las historias que se cuenten en esos podcasts. En definitiva, lo que buscamos son diversos medios de comunicación, pero que siempre repercuta en la presencialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Le doy la palabra a Félix Delgado. Bueno, yo también agradezco mucho al Museo Canario que me haya invitado y a Tanausú por la moderación de la mesa y a los compañeros de la mesa. Yo indudablemente también considero que la difusión es muy importante para afianzar lo que son los usuarios del archivo y también para acercarse a otras personas que no conocen el archivo y que de esa manera pues vayan acercándose a sus valores y posibilidades. Yo
trabajo en un archivo municipal, o sea, soy una persona, como si dijéramos, que tengo mucha afinidad y mucho contacto con los usuarios, y percibo que sobre todo en lo que son los fondos antiguos, casi siempre van buscando la historia o tienen una idea que los fondos antiguos sobre todo son para recuperar y construir la historia. Pero yo también me acerco a esa posibilidad de que los fondos antiguos también tienen un valor informativo, testimonial, un valor jurídico, y realmente los fondos antiguos no solo sirven para recuperar la identidad y la historia, sino también yo creo que son útiles para solventar problemas, indudablemente, muchos teóricos en ese sentido, y también para reparar derechos, las amnesias en la transición, la reparación de derechos, etcétera, etcétera. O sea que no solo la documentación administrativa sirve con valores administrativos, legales, jurídicos, etcétera, etcétera, sino que también muchos documentos de siglos atrás sirven para resolver problemas y reparar derechos. Ese era uno de los temas fuertes que yo quería aquí tratar. El segundo tema es que a mí no me gusta tampoco acercar la pieza de archivo como si fuera una pieza decorativa, una pieza artística, y eso que soy de Historia del Arte, e indudablemente concibo, hablando el otro día por la noche, que la pieza tiene una emoción, realmente ver la pieza en directo es como ver una pieza artística en el Prado y te puede emocionar, y a partir de la emoción te manda el conocimiento, era el del Lectare y el Docker famoso de toda la vida, pero indudablemente a mí lo que me interesa es ir creando usuarios que conozcan los servicios y que conozcan los procedimientos, o sea, que conozcan la trama que rodea los documentos y que conozcan cuáles son las funciones del archivo. Y yo eso lo he hecho toda la vida, desde que trabajé en el Archivo Municipal de San Bartolomé, que estuve 8 años, y ahora en el Archivo Municipal de Teguise, que llevo también unos 8 años. Mi idea siempre ha sido esa, abrirme al mayor número de ciudadanos con la difusión, abrirme a la historia, pero también a lo que es la democracia, y después abrir el archivo no como pieza, sino como constructo de una sociedad que va enlazando todos los documentos y que nosotros somos los garantes, que también los enlazamos a nuestra manera a través de los servicios que nosotros trabajamos. Entonces, con estas dos ideas verticales, yo he hecho varias experiencias de bajo calado. Yo no soy la Complutense, sino que son archivos pequeños, hay archivos con poco presupuesto, archivos con poco personal. Entonces, yo lo he dividido en tres grandes áreas. Una sería la tribuna, o sea, conferencias, talleres, etcétera, etcétera. Otras son las exposiciones, exposiciones de muestras de mayor o menor calado, y el tercero sería las publicaciones. Entonces, lo que son las jornadas, Víctor ya habló de las jornadas de archivo y las jornadas de historia que también celebrábamos con Fernando Bruquetas. Yo no me voy a ahondar más en esas, pero sí quiero ahondar que yo soy también tutor en el Centro Asociado a la UNED, o sea que también tengo unas asignaturas de tendencias historiográficas, de patrimonio, etcétera, etcétera. Y yo lo que he hecho siempre en esas asignaturas es proponerle a los alumnos que tienen que hacer un trabajo práctico, y que el trabajo práctico casi siempre se hace en el archivo que yo trabajo. Entonces, ellos vienen, construyen el tema. Por ejemplo, hicimos uno sobre el agua. El agua es un tema de mucha importancia para la ciudadanía de Lanzarote, engancha muchísimo. Ellos fueron y investigaron los documentos, hacen historia oral, que es hablar con personas mayores para recuperar todo lo que son los antiguos usos del agua. Hicimos una ruta a través de las aljibes principales. Esa ruta conformó un dossier. Y para rematar, yo este año presenté ese dossier con los alumnos de secundaria, hicimos la ruta y les presenté y les doné el dossier a los profesores para que pudieran trabajar. Y después salió en la tele también un programa de televisión canaria, o sea que también salimos por ahí y un poco se divulgó. Por otro lado, yo tengo la suerte de que hay una empresa que está contratada por el Cabildo que trae alumnos a Teguise todas las semanas. Más bien a ver el casco histórico, porque es conjunto histórico. Y entonces, pero al mismo tiempo vienen media hora a ver el archivo. Yo lo que intento es explicarle los valores de nuestro archivo, cómo son esas maquinarias internas que les he dicho, cómo son esos procedimientos, y además les explico que ellos tienen un archivo en su casa. O sea que ellos también tienen sus maquinarias en su casa, tienen que aprender a reunir documentos, tienen que aprender a ordenarlos, a clasificarlos, a describirlos, a prestarlos si son públicos, o a no prestarlos, no difundirlos en redes si son privados, y en algún caso incluso a expurgar, porque ya sacan 7.000 fotos. Y ellos tienen que ser conscientes de que tienen que guardar para la historia o para solventar sus problemas tan solo 100 fotos a lo mejor al año. Esa sería la primera parte, que es esta de la tribuna, como yo llamo, congresos, cursos, conferencias, talleres, etcétera, etcétera.
La segunda sería las exposiciones. Nosotros hemos hecho exposiciones. Una fue muy importante, que se hizo con Teguise, que fue la de los 600 años, que recorrió toda Canarias. En el 2018 estuvo en esta sala, o sea, se exhibió en esta sala. Fue una colaboración entre Víctor y Verónica. Y fue muy interesante porque, además de presentar los documentos, presentó procesos. Sobre todo el proceso más importante que se mostró aquí fue el de la restauración, pero al menos los usuarios pudieron ver desde dentro cómo era la maquinaria, esa que digo yo, donde se trabaja en los archivos. Y después yo he hecho otra exposición que es más de memoria histórica, que es la recuperación de un escritor, que es Leandro Perdomo. Leandro Perdomo fue el escritor de Lanzarote que vivió aquí en Gran Canaria. Hizo un libro muy importante sobre el Puerto de la Luz. Después tuvo que emigrar a Bélgica, trabajó en las minas de Bélgica para volver en la transición a Lanzarote. Nosotros hicimos una exposición con todos sus documentos, se expuso en Lanzarote y también en la Biblioteca Insular aquí de Gran Canaria, y después se remató con una exposición en el Instituto Cervantes de Bruselas, donde nosotros mostramos lo que era la recuperación a través de una persona, de lo que era la memoria histórica, la reparación de derechos, que yo un poco les he hablado. Sacamos una publicación, que sería esta, El Puerto de la Luz, que tiene mucha relación aquí con Gran Canaria. Nos la publicó Puertos de Las Palmas, que yo le regalo una a Tanausú porque sé que está muy interesado en ese tema. Muchas gracias, muchas gracias. Pero a mí me interesa no tanto reflexionar sobre las publicaciones de esta índole, sino sobre todo por publicaciones que muestren la maquinaria y muestren los procedimientos internos del archivo. Y yo sobre todo me interesan mucho las memorias del archivo, los informes anuales. Yo los elaboraba sobre todo en San Bartolomé. Elaborábamos cada año una memoria. Esa es una tipología documental muy estudiada. Mariano García Ruiz Pérez tiene un artículo en Anabá de hace unos años, o sea, viene de muy atrás, Vicenta Cortés, no sé qué, y entonces nosotros la elaborábamos en San Bartolomé con todo lo que es los avances, las instalaciones, las reuniones, las transferencias, las tareas archivísticas, los préstamos, los servicios, las actividades, y era una rendición de cuentas ante los políticos. Es un poco lo que es la memoria esta. Pero nosotros lo presentamos en el Consejo Local de Patrimonio, que tenía a todas las asociaciones, y entonces nos servía también para mostrar los avances y los desafíos que tenía el archivo. Y por último, incluso se puso y se publicó en el primer encuentro de archiveros de la administración local, que se celebró en los Llanos de Aridane, si no me equivoco yo, pues en el 2005 por lo menos, que Manuel Poggio pues estaba ahí también, que fue cuando yo conocí a Manuel Poggio. O sea, que entonces que fue un encuentro muy importante y donde se expuso las memorias y lo que se estaba haciendo en ese momento en toda Canarias, en lo que eran los archivos históricos y los archivos administrativos. Bueno, yo tengo después lo que son las nuevas tecnologías, porque nosotros tenemos la página web, nosotros trabajamos también con los medios de comunicación, pero si quieres yo me detengo aquí, si tú vas a meter ese punto en la mesa redonda. Bueno, ya en la situación en la que estamos, voy a tener que pedirle a mi compañero Luis, le voy a robar 10 minutos de sus conclusiones, si él me lo cede, para poder un poco pues, darle este sentido de mesa redonda, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que de lo que se ha expuesto por los ponentes, hay un par de temas que yo creo que han sido recurrentes en dos sentidos, que es el de la formación, que parece que es digamos una página en blanco que podemos tener en las bibliotecas y en los archivos para poder desarrollar programas de difusión. Entiendo que Julio, que ha impartido cursos en ese sentido, pues verá que esa demanda existe y se ve que está demandada por los distintos centros que he visto aquí, y creo que eso es algo que deberíamos de alguna manera pues de plantearnos para que deje de ser un defecto que anunciamos nosotros desde nuestros archivos. La falta de tiempo, también se ha dicho, financiación, etcétera. Es verdad que se han hablado creo que se ha coordinado, o sea, que han coincidido en plantear narrativas. Era un tema que Julio ponía, creo que Paz enganchaba esa idea con enlazar la narrativa con hechos actuales, ¿no? con la actualidad, para que de esa manera
pudiera ser la difusión más cercana o tuviera más impacto en la sociedad. Lo sentimos, pero ya las cuestiones de tiempo me obligan ya a pasarle la palabra a Luis para que nos dé las conclusiones de estas jornadas y podamos cerrarlas. Muchas gracias. Gracias a los asistentes de la mesa. Un aplauso para todos otra vez. Bueno, muchas gracias. Disculpa ya estamos fuera de tiempo, bastante fuera de tiempo. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado. En el programa dice conclusiones y clausura. Quizás sea un poco precipitado dar unas conclusiones porque estamos todavía metidos en el ajo. Tenemos un par de debates abiertos todavía que lo vamos a terminar de debatir ahí delante de una cervecita, espero. Pero bueno, en cualquier caso, yo por el momento lo que les puedo ofrecer es un pequeño resumen, más que unas conclusiones. Para empezar, yo personalmente me encuentro muy satisfecho de lo que ha pasado aquí. Quizá no compense el esfuerzo, pero bueno. Sí, compensa el esfuerzo, está claro que sí. La intención de esta jornada era, en primer lugar, ponernos en contacto para juntos intentar, ahora se dice poner en valor, pues para intentar poner en valor el patrimonio documental y bibliográfico y de todo tipo de documentación. Y creo que eso lo hemos conseguido. Además, hemos logrado abrir, con esta pequeña cuña que han supuesto las primeras jornadas, hemos logrado abrir el camino quizás para la segunda y eso, bueno, anima, ¿no? Creo que, excepto en este último momento, hemos cumplido los tiempos casi a rajatabla y además de manera natural, sin esfuerzo extraordinario. En esta última mesa redonda era previsible que nos pasáramos de tiempo porque había cuatro ponentes, pero en resumen, quizás sería mejor que hagamos un repaso a través del programa y veamos qué ha pasado aquí en estos 2 últimos días. Empezamos las jornadas con una conferencia inaugural de Juan Manuel Lizárraga, que nos presentó una panorámica general de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense, que puede servir como fotografía en la que vemos a cualquier otra biblioteca histórica. Claro, es una fotografía con Photoshop, porque Valdecilla es, con todos sus problemas, dificultades y carencias, es el sueño aspiracional de muchos de nosotros. Así que, nada, muchas gracias. Según el programa, lo siguiente que hicimos fue una visita por la exposición. No quiero centrarme en la exposición, no solo por el hecho de que yo dirigiera la visita, sino porque digamos que es una cosa accesoria, ¿no? Digamos un regalo que les hemos hecho mostrándoles algunos de lo que hay en nuestro gabinete de curiosidades. Qué mal me has mirado. Pero sí de la exposición quiero destacar precisamente lo que no está aquí dentro del salón de actos, que es la recuperación de la primera imprenta que hubo en Gran Canaria, que es la que a partir de ayer está expuesta de nuevo en la recepción del Museo Canario, porque con motivo de con la excusa de estas jornadas de patrimonio documental hemos mandado restaurar, porque yo no he tocado nada, la primera imprenta que hubo en esta isla. A continuación hubo una mesa redonda sobre gestión. Samuel García Arencibia nos presentó el panorama real y el marco legal y organizativo de los archivos provinciales de Canarias, con algunos importantes toques de atención sobre algunas formas de trabajar. Carlos Rodríguez Morales destacó el desfase causado por la evolución constante de las tecnologías y abogó por determinados procesos documentales tradicionales que corren el riesgo de perderse causando algunas carencias nuevas. Por ejemplo, abrió el melón de la necesidad de preservar los originales pese al valor de las reproducciones digitales. Ese es un tema que no hemos conseguido cerrar, que no vamos a cerrar nosotros, ni aquí, ni en las próximas jornadas tampoco, pero es muy importante que el melón siga abierto porque hay muchas cosas que discutir al respecto.
Cristina Martín Gómez dejó caer algunos asuntos interesantes, como la atención a los diferentes niveles de descripción, cosas más técnicas, más laborales, el servicio que se le da a los investigadores e incluso un asunto importante que es el trabajo sustentado por archiveros voluntarios y alumnos en prácticas, algo que es importante que se contemple, pero también es importante que no se basen los trabajos archivísticos en esto, ¿no? Luego tuvimos una sesión que consistió en una sola conferencia sobre conservación del patrimonio documental. Tuvimos nada menos que a Verónica Ojeda, que digamos que es el referente en la recuperación, en el tratamiento del papel en nuestras islas. Habló de conservación con la autoridad de la que está investida y además de algunos consejos que pudimos ir tomando al vuelo y de algún proceso que pudo mostrarnos, incidió sobre la diferencia entre preservar, conservar y restaurar, que son cuestiones también que tenemos que tener siempre presentes. A continuación hicimos una serie de visitas guiadas. Aquí quiero detenerme un segundo porque de estas visitas la conclusión más evidente, esta sí podemos tomarlo como conclusión, es la amabilidad y la profesionalidad de los que se convirtieron en nuestros anfitriones, cicerones, en aquel momento. Le damos las gracias muy, muy profundamente a todos ellos. Pedro Pinto de San Cristóbal, Cristina Martín Gómez, Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, Fernando del Castillo de Benítez de Lugo y Fernando Bruquetas de Castro. Les estamos enormemente agradecidos. En la sesión dedicada a las colecciones, ya en la mañana de hoy, tuvimos una conferencia de Manuel Poggio y Antonio Lorenzo, presentada por Manuel, en la que pudimos conocer los entresijos del Fondo Urcéolo Obrero de La Palma, de Santa Cruz de La Palma, que es un fondo social conservado en un archivo histórico. Y al mismo tiempo es un ejemplo de cómo se puede reconstruir la historia de una institución, de un organismo que tuvo una importancia social y, por tanto, de esta manera reconstruimos también la sociedad a la que perteneció. Y todo eso lo hacemos a través de una documentación, de la documentación que dejó como rastro esta institución, hasta ahora prácticamente desconocida, ¿no? Luego hubo una mesa relacionada con esta cuestión, con las colecciones documentales, y de nuevo Pedro Pinto y junto a Maite Aldunate nos ayudaron a conocer el funcionamiento de los archivos de carácter eclesiástico y de carácter nobiliario, y sobre todo hablaron de la conservación de los documentos que contienen y del acceso controlado pero franco para los investigadores interesados. Interesante fue también el debate que se planteó con los asistentes sobre la incidencia de las nuevas tecnologías, la digitalización, el reconocimiento óptico de caracteres, etcétera, asuntos que generaron cierta polémica en el que nos sentimos invitados a profundizar en próximas jornadas de patrimonio documental. Siguiendo con las colecciones, Fran González nos vino a hablar de las colecciones documentales de los centros del Cabildo de Gran Canaria, pero en realidad lo que nos hizo fue una síntesis de la vida cultural de la isla en los siglos XX y XXI, y también nos dio un par de bofetones como sociedad por la forma en que el interés por la cultura, que quizás existiera hace unos años, se ha ido convirtiendo poco a poco en una atención permanente al entretenimiento y al ocio, que es otro asunto sobre el que tenemos que reflexionar. Mariano Gambín nos abrió una perspectiva mucho más amplia relacionada con el patrimonio disperso. Una cata en diversos archivos de Andalucía revela la existencia de documentación fundamental para nuestra historia en centros alejados de nuestras costas y abre la ilusión de una especie de archivo global que podría multiplicar exponencialmente el conocimiento de nuestra historia si un estudio similar, pero más exhaustivo, se extendiera a archivos al menos de toda Europa. Aquí podemos recordar algunas catas parecidas que pudieron hacer Dominique Joseph Boelfeld o Morales Padrón. Ya en la sesión de tarde, bueno, aparte, que ahora lo nombraré también, el esfuerzo que hizo Teguise. En la sesión de tarde tuvimos una fantástica conferencia de Fernando Betancor, que empezó poniendo de manifiesto
que una función de los profesionales de la documentación y de los archivos y de las bibliotecas es la difusión. Parece una cosa evidente, pero también parece una cosa inesperada para cuando un nuevo empleado empieza a trabajar en una biblioteca o en un archivo. Resumió las acciones de difusión activas o deseables que lleva a cabo el Museo Canario, y entre las deseables resaltó quizás la atención a las actividades escolares de niveles previos al universitario. Él temía que nos diera miedo a sus compañeros. A mí no me da miedo, a mí me parece que es muy acertado, y además se ha hablado después de lo mismo. Finalmente, en la mesa de difusión que acaba de terminar, Paz Fernández Palomeque nos ha hecho un pequeño repaso de las actividades que la Universidad de La Laguna ha dedicado a la difusión, y nos ha dado una píldora del excelente trabajo, de la excelente idea de difusión que tuvieron con la promoción de la biblioteca a través, y concretamente de este archivo personal, a partir del personaje de José Agustín Álvarez Rijo, que desde principios del siglo XIX, saltó a las redes sociales como si fuera un millennial, ¿no? Sobre todo, Paz dijo algunas cosas interesantes que a mí me han llamado la atención. Empezó diciendo que no tenemos tiempo para la difusión, aunque sabemos que tenemos que dedicar tiempo a la difusión, y abogó clarísimamente por crear equipos multidisciplinares y equipos cooperativos. Bueno, una conclusión. Yo creo que es una conclusión importante, y quizá este foro pueda ayudar a afianzar algunos proyectos que ya están en marcha en este sentido, y a crear proyectos nuevos. También Paz habló de la necesidad de contar con personal formado en tratamiento documental y especialistas en difusión que se añadan a los equipos profesionales. Julio Cerdá nos llama la atención también, porque dice que lo que hacemos en los archivos es insuficiente. Dice que y estoy completamente de acuerdo, hay que repensar los servicios archivísticos para asegurar una integración del territorio y construir la memoria. Esto nos sitúa a nosotros, a los que estamos aquí reunidos, en el lugar idóneo para construir el relato de la historia y de la memoria histórica, basándonos en los datos reales, en la información real y no en la información sesgada. Yo creo que, es importante que sepamos que estamos en el sitio correcto para que la historia no se manipule, ¿no? Víctor Bello aboga por la presencialidad, sin rechazar otras cosas, porque a continuación habla de la necesidad de crear colecciones digitales. Esta idea entronca con lo que acabamos de hablar de los proyectos de recuperación de documentos en el exterior, sobre todo porque, de manera que podamos recuperar, aunque sea virtualmente, documentos que no tenemos a mano en el territorio. Esto es fundamental. Estamos en un sitio que ha construido su historia gracias al hecho geográfico de ser un sitio de paso, y entonces es normal que la documentación que habla de nosotros pueda estar lejos de nosotros. También Víctor Bello habla de difusión, pero dice que quizás no tanto de la difusión de los documentos concretos, sino difusión de los archivos. Es verdad, yo creo que tienes razón en que hay que promocionar, hay que difundir la existencia y el trabajo de los archivos y la importancia que tiene en la sociedad. Y además añade que todo esto debe hacerse o puede hacerse a partir de proyectos colaborativos, por lo tanto entronca con otras cosas que ya hemos visto en otros momentos de las jornadas, ¿no? Finalmente, Félix Delgado reitera de nuevo la idea que acabamos que había expuesto con anterioridad Julio Cerdá sobre la utilidad de los archivos
como la importancia de los archivos por su utilidad no meramente histórica, porque los documentos tienen un valor, además de histórico, tienen un valor informativo y jurídico y también reparativo. Ahí es donde entronca con la idea que acabamos de hablar. Los archivos son útiles para la memoria histórica y por tanto, podemos entender el archivo como apertura a la democracia. Quizás nos quedamos con esta idea, la idea de la función pública del archivo, la idea de la cooperación, la idea de la planificación que ha salido durante muchas veces por aquí a la hora de adaptar las nuevas tecnologías, la idea de equilibrar la conservación con la difusión, etcétera. Son muchas ideas, la mayoría de ellas quedan abiertas, seguramente durante mucho tiempo, y espero que en próximas sesiones, en próximas convocatorias de las jornadas de patrimonio documental podamos convocarlas. Y espero que en esa ocasión, sea cuando sea, estén todos ustedes aquí con nosotros porque lo hemos pasado estupendamente. Les doy las gracias por venir y gracias a ustedes también.